Todos los martes tenemos un tema central en el cual le aportamos a nuestra comunidad lo que nosotros creemos que pueden ser herramientas desde el punto de vista de la comunicación responsable y del comunicador y la comunicadora responsable, ¿no? Que es abordar distintos temas para generar aportes, para generar cambios. Bueno, veníamos ya hace varios martes atrás hablando de un hecho fatal que sucedió en la ciudad de San Carlos, que no lo vamos a tocar hoy puntualmente, pero sí fue un disparador para que hoy estuviéramos hablando del bullying en el liceo, ¿no? Para eso está asistiéndonos la presencia en vivo aquí en estudio del profesor de Geografía, Fabio Sosa. Buenas noches, profesor Fabio Sosa. Por uno es el profesor Fabio Sosa. Buenas noches, gracias por acompañarnos. Bueno, buenas noches y muchas gracias por invitarme para conversar de este tema tan crucial que está tan en la agenda de todos y que nos ocupa. Así que el agradecido soy yo. Que nos ocupa y que nos debería de preocupar, además, ¿no? Porque a veces es como que existen conductas que son naturalizadas. Ah, no, yo naturalmente a aquel que es gordo le digo gordo, y al que usa lente le digo anteojito, y al le digo de esta forma. Lo naturalizamos. Yo no sé si es porque la familia de alguna manera también ha aportado a naturalizar, porque venimos de una costumbre y una tradición que todavía no terminamos de romper, ¿no? Y creo que sí, creo que aún estamos todavía acompañados de esa costumbre y esa tradición que venimos desde hace años y años y años, ¿no? Y tú como docente de repente lo puedes ver desde el punto de vista pedagógico. Sí, obviamente que por mi labor como profe tengo la posibilidad de interactuar con distintos chiquilines todos los años y es un fenómeno que lamentablemente se puede apreciar. Más allá de que a veces es como un poco subterráneo, sobre todo en cómo está planteada la educación hoy, con salones en donde los chiquilines están prácticamente hacinados, amontonados, salones que están pensados para 25 chiquilines, hay 40, como está pasando este año en el Liceo 1 de San Carlos. Entonces, evidentemente, determinadas cuestiones se nos escapan a los docentes porque es muy difícil a veces detectarlas. El bullying suele ser además algo bastante subterráneo en ocasiones, porque es como que se habla por bajo o al oído y muchas veces pasa como desapercibido. Hay que afilar mucho los sentidos y realmente agudizar el oído para poder detectar a veces cuando hay un comentario fuera de lugar de algún compañero que insulta o que se ríe, se burla de otra persona. Y en la medida en que uno puede escucharlo, detectarlo, evidentemente hay que interrumpir la clase y tratar de abordarlo con las herramientas que uno dispone, que no son herramientas gestadas en una capacitación que uno haya recibido para ser psicólogo, ¿verdad? Nosotros no somos psicólogos, simplemente somos docentes. La mayor parte de nosotros, a no ser que haya alguno que haya llevado a cabo algún estudio de psicología, no dispone de las herramientas como para abordar en muchos casos estas situaciones y poder escuchar a los chiquilines cuando vienen a abordarte para contarte una inquietud, para contarte un problema, algo de lo que están sufriendo, de lo que padecen dentro del liceo con el acoso escolar, el bullying, o incluso situaciones que viven fuera de casa. Suele suceder que los chiquilines tienen en el docente el depositario de estas vivencias, sobre todo cuando el docente es cercano y realmente se muestra sensible y entabla una relación donde hay un contacto más directo, más fluido, en donde evidentemente el chiquilín puede acercarse a contarle a uno algo de lo que vive, algo de lo que le pasa. Sí. O estas situaciones de acoso que recibe, ¿verdad? Vos ahí mencionaste dos temitas, yo me los anoté acá, que quiero saber si esto es factor influyente en esta temática del bullying. Hablaste de infraestructura, que muchas veces no es la mejor. Hablaste del ambiente que existe en torno a esa estructura. Y acá quiero traer otro ejemplo que creo que fue positivo, ¿no? Desde otro lugar, que fue en San Carlos también, corregime Flor, creo que fue en la UTU hace unos años atrás, los baños comenzaron a ser inclusivos. Es decir, el mismo baño era tanto para sexo masculino como para sexo femenino, ¿no? Que de alguna manera el Uruguay vio eso como diciendo, ¿y esto cómo puede ser? Cuando nos vienen enseñando de que el varón va al baño de varón y la nena va al baño de la nena,
¿no? Pero de alguna forma, la infraestructura y el ambiente que vos mencionabas hoy, ¿es un factor influyente en esta temática? Yo particularmente estoy convencido de que sí. Es más, los docentes hace mucho tiempo que vienen bregando por la posibilidad de la creación de un tercer liceo en San Carlos, una población de más de 30.000 habitantes que ya a esta altura, desde hace bastante tiempo, amerita la creación de un edificio nuevo en donde funcione un tercer liceo. Es una reivindicación que hace muchos años los docentes de San Carlos vienen haciendo. Evidentemente que influye al momento de abordar un grupo de estudiantes el hecho de que el grupo sea tan nutrido, justamente por la falta a veces de salones y por la gran cantidad de estudiantes debido a la falta de un tercer liceo que existe. Terminan amontonados los estudiantes adentro de un salón en un trabajo que termina siendo completamente antipedagógico, porque está establecido que el número ideal para trabajar es hasta 25 estudiantes y que más allá de eso se hace muy difícil realmente trabajar con cada chiquilín. Sabemos que tenemos un universo sumamente diferente, variado, heterogéneo de estudiantes dentro del salón de clase. Cada uno tiene su personalidad de los chiquilines, cada uno tiene su ritmo de aprendizaje. Algunos aprenden de una manera, otros aprenden de otra. Hay chiquilines que, por esta cuestión de la inclusión de la que tú hablabas, vienen con distintas características individuales, pero tenemos chiquilines, por ejemplo, para ser más específico, no videntes, o tenemos chiquilines con algún tipo de característica peculiar que hace que tengamos que tener ciertas aprensiones o un tratamiento diferente, específico para ese chiquilín, por algún tema de algún déficit atencional, por ejemplo, o algunos trastornos. Hemos tocado en este programa el TEA. Exacto. Hace unos martes atrás. El primer programa. El primer programa, exactamente. Tuvimos un testimonio de una mamá. Sí, una mamá. De Claudia Lavítola, de una mamá con un chico con TEA, que en realidad también planteó que TEA ya no sea... Sí, que no se utilice la T como trastorno, sino condición, sí, sea. Exactamente. Y creo que es la mejor palabra para definirlo, hablar de condiciones, ¿verdad? Porque en definitiva somos todos diferentes y cada uno con sus particularidades, con su condición, trata de insertarse en un grupo y aspirar a poder cumplir determinadas metas. En este caso, los estudiantes, aprender lo que necesitan para la vida y poder transitar al siguiente nivel y formarse como seres humanos, como personas. Entonces es una tarea imprescindible, fundamental para las generaciones que vienen y para el hoy, más allá de pensar en el futuro, en la cual nos vemos inmersos los docentes muchas veces con carencias de herramientas y carencia de condiciones edilicias en los liceos que evidentemente hacen que nuestro trabajo sea un trabajo muy difícil. Hace mucho tiempo también se viene luchando por la creación de equipos multidisciplinarios que puedan operar en cada liceo, por lo menos en liceos grandes, como el Liceo 1 de San Carlos. Un equipo multidisciplinario es un equipo de gente especializada, entre las cuales puede caber un psicólogo, un asistente social, para abordar las inquietudes y las dificultades que tiene cualquier ser humano, particularmente los estudiantes, ¿verdad? Que son menores de edad y que muchas veces provienen de hogares carenciados o con dificultades a nivel socioeconómico, carencias afectivas, o vienen con falta de herramientas para poder estudiar, útiles, cuadernolas, ropa. La labor que hace el liceo desde hace mucho tiempo es bastante importante para tratar de alguna manera contener a estudiantes y los centros educativos se han transformado un poco en centros de contención de estos estudiantes, y eso preocupa en parte porque a veces los docentes nos sentimos un poquito solos, un poquito aislados en esta lucha por tratar de ayudar a los chiquilines con las carencias que tenemos los profes de formación y las carencias que cada uno como persona pueda tener, pero en definitiva terminamos acudiendo cada uno de nosotros a su impronta individual, a su sensibilidad como persona, nacida de sus vivencias, de su pensamiento, para ayudar a chiquilines, sin saber si estamos dando en la tecla con lo que tenemos que hacer o no, pero al final queda esa condición que nos une a todos, que es la humanidad, sí. Y eso es lo que nos hace de pronto acercarnos y prestar oído, porque me parece que es algo que los docentes podemos hacer. Yo me acuerdo justamente sobre eso que hablas, justo viene mi comentario.
Yo me acuerdo que en mi época de liceo o de escuela, el maestro o el profesor eran referentes para nosotros los alumnos. ¿Tá? Me acuerdo que, por ejemplo, en la escuela, cuando la mamá del señor que está acá a mi izquierda, Susana Laurini, que está escuchando y le mando un beso muy grande, en aquel momento en las escuelas se llamaba y se decía, hay una bomba. Una tontada, ¿no? Una tontería. Y la maestra iba casa por casa a llevar a los niños. Y en esas caminatas de cuadras se generaban diálogos, cariño, empatía. En el liceo eso ya no pasaba, pero la comunicación con el docente era también de forma distinta, más madura, por si se quiere llamarlo de esta forma, pero yo recuerdo que el docente se comprometía con los asuntos nuestros. O sea, si nos veía mal nos preguntaba y iba al hueso. Y llamaba a casa y preguntaba, llamaban del liceo y preguntaban qué está pasando con tal niño que no está yendo, qué pasó con tal niña que vino con determinadas características al liceo. O sea, ¿hoy los docentes son referentes de los chicos? Yo considero que sí. Yo creo que muchos docentes son referentes para los estudiantes. Yo creo que todo docente es referente para el estudiante. Solo que algunos podemos ser referentes buenos y otros referentes no tan buenos. Referentes de lo positivo que hay que emular o copiar y un referente de cosas negativas, como me pasaba a mí cuando era estudiante, que tenía docentes con los que me identificaba, que realmente apreciaba, que sentía cercanos, que se vinculaban conmigo, que buscaban saber cómo me sentía, cómo estaba, aparte de inculcarme una asignatura, de forma brillante en muchos casos, pero se preocupaban por cómo me iba a nivel individual, por cómo me sentía, por cuáles eran mis inquietudes, ¿sí? Y creo que eso sigue existiendo, la figura de ese docente sigue existiendo. Te aseguro que hay muchos docentes ultra comprometidos con sus estudiantes. Yo creo que las realidades sociales son distintas a las de hoy, sobre todo en algunos contextos. No todos los contextos son iguales, pues no es lo mismo ir a un liceo de pueblo donde hay de pronto 6.000, 7.000 habitantes que tienen unas ciertas particularidades ese liceo, con menos estudiantes, con adultos en cantidad necesaria, suficiente, como para contener, como para abordar realmente las inquietudes y las cuestiones que van surgiendo en el día a día de los chiquilines. Y otra cosa es un liceo un liceo como el de San Carlos, u otros tantos de diferentes partes del país, sobre todo los departamentos más poblados, que generalmente están sobrepoblados. Sí. Y faltan bancos, y faltan pizarrones. Pero tenemos todos un punto en común. El bullying existe en cualquiera de ellos. Sin duda. Exactamente. También otra cosa que se nota, que tengo noción, es que en San Carlos hay colegios que son liceos y normalmente están despoblados. Muchas veces por que no se tienen los recursos económicos para acceder a ellos. ¿Te ha tocado trabajar con una cercanía, por ejemplo, con 10 estudiantes, 15, ¿verdad? ¿Cómo es eso? Sí, me ha tocado porque también he trabajado y trabajo en colegios privados donde la realidad suele ser otra, particular también porque son centros más chicos, donde la matrícula de estudiantes es menor, o sea, hay una menor cantidad de estudiantes y en los grupos uno tiene 10 estudiantes por grupo o 15 estudiantes por grupo, a veces menos. Entonces, la labor que uno desempeña como profesor puede ser todavía más eficiente, puede ser un mejor servicio porque se tiene la posibilidad de abordar a cada chiquilín por separado, y se tiene más tiempo de charlar, de establecer un vínculo. A propósito del vínculo, quiero decir que me parece fundamental el establecer un vínculo con los estudiantes, sobre todo si son niños de primaria o incluso estudiantes de ciclo básico en secundaria. Yo creo que el vínculo siempre es importante entre el docente y los estudiantes. Sin vínculo previo que sea sólido, me parece muy difícil llegar al siguiente paso, que es generalmente el objetivo que se nos pide a los docentes, que es inculcarle una serie de contenidos al chiquilín que son curriculares, que son de la asignatura que uno imparte. En mi caso soy profesor de geografía, entonces tengo que enseñar diferentes contenidos que son de geografía, pero es imposible lograr eso si yo previamente no me ocupé de tender un puente con los estudiantes. Considero que las clases tienen que ser, al menos siempre que voy a hablar de mí, ¿verdad? Considero que mis clases tienen que ser un espacio abierto, en donde los chiquilines lleguen a sentirse cómodos y dentro de los límites que existen puedan sentirse lo más libres posibles
al punto tal de que puedan confiarme las inquietudes que tienen, las dudas. Me parece que es un espacio, o concibo la clase como un espacio en donde el chiquilín puede plantear inquietudes que tiene, que pueden tener que ver con diferentes cosas. La vida después de la muerte, o la vida en el fondo del mar. Ahora, ¿qué pasa? O un incidente que vivió en su casa el fin de semana, que a veces me lo confía en clase adelante del grupo, o a veces puede ser también en el pasillo, en los recreos. Hay instancias donde los docentes podemos interactuar con nuestros estudiantes y es muy placentero hacerlo además, y es muy útil. Y por ejemplo, con estos 10-15 estudiantes, ¿crees que existe el bullying, se ve más, o que se tiene como algo más escondido el bullying? Yo creo, Flor, que el bullying se da tanto en grupos numerosos, donde es más difícil detectarlo, como también en grupos más pequeños, como los que tú describías recién, de 10 o 15 estudiantes. La ventaja que tiene el docente de pronto en ese grupo más reducido es que es más sencillo verlo, escucharlo, detectar las cosas que pasan a niveles, como decía antes, subterráneos a veces, porque no es tan evidente, porque los chiquilines evidentemente muchas veces buscan esconder ese agravio, ese insulto, esa burla al compañero por su aspecto, por sus elecciones, en fin. Es más sencillo detectarlo en un grupo donde hay menos estudiantes. Ahora, es ¿qué pasa complejo cuando en ese puente que se extiende con el alumnado, con este que mencionabas vos, surge un brote de bullying? ¿Cuál es el protocolo a seguir en ese momento para cortarlo ahí de raíz, o de alguna manera enseñar algo con respecto a lo que está pasando? Siempre a nivel de lo que son las coordinaciones de profesores, que son reuniones en donde los profes nos juntamos semanalmente para abordar temas que tienen que ver con los grupos, con chiquilines en particular, siempre con el fin de poder ayudar. Se plantea la necesidad de frenar la clase, eso como primer paso, frenar la clase y después abordar el tema, hablando las cosas por su nombre. Es nuestra función, por lo menos es lo que yo siento que tengo que hacer como formador, como persona que está ahí, que es adulto, que es referente y persona que de alguna manera siente que tiene que poner un freno y tratar de abordar la cuestión con los chiquilines. Y uno lo aborda, como te decía antes, con la impronta personal, acudiendo o apelando un poquito a esa condición humana que nos une a todos, porque en definitiva a ti no te gusta que te hagan algo, o sea, no nos gusta que nos hagan cosas que nos duelen, evidentemente. Y que a veces nos duelen adentro. Sí, porque y creo, y una de las cosas que hablo mucho con los que te chicos, digan gordo, por ejemplo, no te duele afuera, te duele adentro. Muchas veces yo creo que todos tenemos conciencia de eso, simplemente por ser personas y por haber padecido en algún momento alguna situación de bullying o algún agravio, sabemos que la violencia verbal, psicológica, generalmente llega a niveles profundos, como tú decías, y muchas veces es preferible, si estás molesto con alguien, tienes diferencias irreconciliables y no puedes evadir a la persona, bueno, no sé, encerrarte en un galpón a 2 cuadras, 3 cuadras, y bueno, y si hay que pelearse, se pelea uno, pero termina ahí, lo de la violencia física. Eso lo podemos ver termina nosotros desde el punto de vista adulto, claro, al adolescente, cómo se lo promovemos. Pero el asunto eso. Es que es muy difícil entre los adolescentes esto, porque en general ellos están insertos en un mundo. Nos pasaba a nosotros también cuando éramos adolescentes, por lo menos a mí me pasaba, que muchas veces te fogonea el entorno a que, mira, fulanito te dijo tal cosa, o te está insultando, mira, te está molestando, ¿qué vas a hacer? Como que te están acicalando y de alguna forma fogoneando para que reacciones. Entonces, nosotros que somos adultos de repente tenemos herramientas como para lidiar con eso y no vamos a caer en una propuesta de esa manera. Pero para los chicos que son vulnerables, que recién están creciendo, que tienen un montón de dudas acerca de sí mismos, porque evidentemente están desarrollando su personalidad, que en el día de mañana los va a convertir en hombres y mujeres, es un momento de muchas dudas, la adolescencia, de mucha incertidumbre, donde un insulto, un agravio, o un fogoneo constante del entorno, el entorno al que uno quiere pertenecer, porque los chiquilines también tienen esa necesidad de pertenecer a un grupo, de ser aceptados, y muchas veces en aras de eso
es que para ser aceptado por ese grupo al que quiero caerle bien, termino metiéndome con otro compañero, con otra compañera para insultarlo, para molestarlo, porque en definitiva lo único que quiero en el fondo es ser aceptado, ser reconocido por el grupo al que me interesa integrar. Se me viene a la mente, que invito a la audiencia a que la pueda volver a ver, porque ¿quién no vio El profe de Cantinflas, por ejemplo? ¿No? Que son películas que de alguna manera nos enseñan, ¿no? Nos dejan como ese tipo de enseñanza. Claro, es un contexto cultural y social muy distinto al de hoy, ¿no? ¿Cómo sería el profe hoy con los niños con celular, por ejemplo? En la escuela, donde es una herramienta para los niños, pero termina siendo un mal para los docentes, porque de alguna manera eso hay que regularlo, ¿no? Bueno, deben haber otras películas más que el oyente o la oyente puede ver y puede repasar con su familia también estos temas, ¿no? Ahora, como para ir finalizando, desde el punto de vista legal o estatal, ¿ustedes creen que hay apoyo para llevar adelante cualquier temática de este tipo de violencia verbal o violencia física? Porque vemos actuar a las autoridades cuando la madre fue a buscar a la maestra a la salida de la escuela para pegarle, o cuando el papá fue a hablar con el profesor y lo increpó y lo agarró afuera y los niños arrendando, afuera del instituto. O sea, estatalmente yo puedo levantar la mano antes y decir, hey, miren que acá está pasando esto. Yo creo que lo que nos está pasando como país, como sociedad, es que el fenómeno del bullying, si bien es algo que siempre ha existido, recién ahora es como que se está abordando. Por lo menos recién ahora es como que se empieza a hablar en las esferas de las escuelas, de los liceos. Aparece encima de la mesa y alrededor del bullying aparece también toda la cuestión de la salud mental, pero todavía con mucho temor, ¿sí? Incluso la tasa de suicidios en Uruguay es una de las tasas más altas del continente. Y Maldonado es el departamento que más... Exacto. Entonces, y tenemos la costumbre, siguiendo una tradición que está como pendiente de muchos mitos, de que es un tema de que no se puede hablar, porque se genera un efecto en cadena, donde si una persona decide autoeliminarse, otras lo van a hacer. Hay una serie de mitos, no voy a ponerme a hablar de eso porque no soy especialista en la materia, ni mucho menos, pero hay una serie de mitos que rodean esta cuestión del suicidio, y lamentablemente acá en Uruguay, a diferencia de otros países, donde de repente el suicidio se aborda por su nombre y se habla de esto, y si hay una persona que tiene ideas suicidas, se la ayuda desde diferentes aristas de su vida. O sea, si es un chiquilín del liceo, bueno, los profesores se involucran, también la familia en el caso de estar presente, también hay asistente social, psicólogos, o sea, hay todo un conjunto de gente que aborda a la persona que tiene ideas de autoeliminación para tratar de ayudarla, para tratar de que vea otras posibilidades, que es lo que muchas veces le pasa a la persona que tiene ideas suicidas, que no ve otra cosa que ese fin, ¿verdad? No ve otra luz al final del túnel que no sea la que conduce a la autoeliminación. Entonces, y es algo que a nosotros acá en Uruguay nos cuesta mucho. Generalmente no se habla de suicidio, o se habla poco, porque tenemos miedo del efecto contagio, y una serie de cuestiones que un poco se han desmentido ya por parte de especialistas que se han encargado de estudiar este tema durante mucho tiempo, y que saben mucho más de lo que puedo saber yo. Pero nosotros somos promotores de la temática esta para prevenirla. Incluso todos los programas tenemos un audio que ahora después de esta nota lo vamos a pasar, que lo pasamos siempre, todos los martes. Es alguna forma de poner nuestra semilla como comunicadores. La última, a raíz de este hecho triste que sucedió en el liceo de San Carlos, obviamente uno no va a enmarcar este hecho y lo va a pegar contra la pared, pero son esas heridas que por más que pase el tiempo alguien se va a acordar de lo que pasó. ¿Generó algún cambio en los chicos esto? Mira, yo en este momento no tengo contacto con los chicos que eran compañeros de clase, pero me consta, porque además he sido parte de distintos eventos o situaciones que han acaecido en el liceo después del hecho triste del que me comentas, que ha habido distintas instancias con el grupo de compañeros del chico y también con los docentes, entre los cuales me incluyo, porque sí he estado en charlas que hemos tenido con asistentes, con psicólogos, con gente que ha venido al liceo a brindar apoyo, contención, y más que nada escuchar también las inquietudes de los docentes, la angustia que hay,
la ira muchas veces, porque es algo, el bullying y en los temas de salud mental es algo que viene ocupando a los profes y a todas las autoridades de los liceos desde hace mucho tiempo, que nos sentimos desoídos hasta el momento por parte de las autoridades. Entonces sí se han llevado a cabo distintas instancias de reflexión, de comunicar sentimientos, sensaciones, pensamientos acerca de lo que pasó, acerca de cómo seguir, ¿sí? Y cómo transitar por el duelo, ¿verdad? Porque en realidad aquí quedó mucha gente evidentemente destruida o muy lastimada por lo ocurrido, que es algo que tristemente ya ha pasado, pasa, y bueno, y a no ser que tomemos acciones más firmes, va a seguir ocurriendo. Tenemos una tarea como sociedad que es grande, los docentes en los centros educativos y después las familias y distintos actores de la sociedad. Tenemos una tarea grande por delante, que es la de hablar sin tapujos de salud mental, hablar sin tapujos de ir al psicólogo, hablar sin tapujos de que ir al psiquiatra es algo que es natural, que puede necesitarse en algún momento de la vida, como lo mismo la terapia psicológica, y hablo con conocimiento de causa en este caso por haber sido paciente muchas veces de distintos psicólogos a lo largo de mi vida, y es una actividad maravillosa que realmente me ha dispensado herramientas que después me sirven en mi vida particular y me han servido también en las clases, en el liceo. Y muchas veces es algo que se necesita y que es una herramienta valiosísima, que puede aportar mucho. Pero hay que desmitificarlo un poco, hay que hablar las cosas por su nombre y hay que dejar de tener como cierto recelo o temor de hablar de estos temas. Ya no es un tabú, tenemos que realmente ponerlo encima de la mesa y hablar sobre salud mental. Te quiero agradecer, muchísimas gracias por tu participación, por habernos acompañado, por tratar este tema con tanta sensibilidad, pero que a su vez es necesario llegar a toda la familia. Para mí, como siempre lo dije y como lo venimos diciendo en los programas, esto tiene un origen que es la familia. La familia es el promotor, es la escuela principal, cada hogar, cada casa es la escuela para que este tipo de cosas no sucedan.